días. Bienvenidos al encuentro donde abordaremos el funcionamiento y las temáticas que se abordarán en las mesas consultivas de la ley FinTech. Iniciará la presentación de hoy la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, y luego los directores generales Luis Figueroa y Patricio Valenzuela abordarán los detalles de estas mesas consultivas. Les recordamos que una vez finalizado el webinar podrán encontrar todos los formularios de inscripción y la información necesaria en nuestro sitio web. Dejo con ustedes a la presidenta Solange Bernstein. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la presentación de hoy, donde les contaremos un poco del proceso de regulación dado el nuevo marco legal, la ley FinTech, y cómo estamos procediendo. Bueno, entonces permítanme contarles un poco respecto del funcionamiento de las mesas para justamente después dar la palabra a nuestros directores generales. Vamos a partir con este contexto de la ley FinTech, que es de la parte de la cual me voy a hacer cargo yo, y después entonces pasaremos la palabra a los directores generales para que se refieran a las temáticas de las mesas consultivas y el funcionamiento propiamente tal. Partiendo un poco por la historia, ¿no? Porque tenemos una larga historia en el caso de la ley FinTech, ya que partió el año 2016 con algunos cambios normativos, legales y de normas del Banco Central y de la CMF que permitieron que el ecosistema se fuese acomodando a un contexto de mayor innovación, partiendo por los temas de pagos, con la ley de prepago no bancario del 2016, los PSP del 3J, del Banco Central. Por lo tanto, ya parten algunos cambios regulatorios que abren nuevos modelos de negocio en este ecosistema. Hubo un seminario del BID con participantes de la industria FinTech el 2018, luego mesas de trabajo con la industria FinTech el 2018-2019, un documento de trabajo que emitió la Comisión para Mercado Financiero sobre crowdfunding y servicios relacionados, que dio pie justamente a lo que hoy día estamos conversando ya en su fase de implementación como ley FinTech. Buena parte de los insumos estuvieron en ese documento de trabajo documento de política en realidad, del año 2019. Hubo cambios de normas del Banco Central, también los años 2020, el 2022 con la Cámara de Pago de Bajo Valor, entre medio del año 2021 entra el proyecto de ley FinTech al Congreso. Hoy día tenemos este proyecto de ley ya aprobado, publicado, con vigencia desde el 4 de enero de 2023 y en pleno desarrollo de la normativa. Siguiente. Recordar algunos de los principios que están detrás del marco legal vigente y de la regulación que vamos a ir discutiendo en estas mesas, que siempre es importante tenerlos a la vista, que son parte de la estructura en la cual se ha estado pensando al momento de diseñar las normas. Los temas de proporcionalidad, el que se consideren los riesgos inherentes a cada actividad para poder establecer una regulación acorde a esos riesgos. Neutralidad tecnológica es otro tema importante cuando estamos hablando de FinTech, el considerar que los modelos de negocios pueden apalancarse en distintas tecnologías y por lo tanto ser neutrales frente a esas tecnologías. Integralidad también es un tema importante de mirar estos aspectos sobre conexión entre las distintas entidades, las potenciales economías de escala y de ámbito para mejorar su competitividad a nivel local y regional cuando estemos hablando de este tipo de servicio. Flexibilidad, de permitir que coexistan distintos modelos de negocio, ser flexible frente a ello y también irlo adecuando en el tiempo, porque pueden surgir cambios en este sentido. Y modularidad, por último, ¿no? El reconocer que los servicios tradicionales pueden de alguna manera prestarse o descomponerse al momento de prestar estos servicios y por lo tanto estamos pensando también en una estructura de regulación que acompañe esta modularidad. La siguiente. Las innovaciones tecnológicas no eliminan los riesgos que justifican la regulación y esto también es bien importante tenerlo presente. Por lo tanto, el sistema financiero requiere de regulación y eso sin duda también abarca al mundo
fintech desde el momento en que también tiene participación dentro del ecosistema de oferta de servicios y productos financieros. Y en ese sentido, riesgos importantes a tener presente tienen que ver con la información, con los conflictos de interés, riesgo operacional y de solvencia, entre otros. Y en ese sentido, la información es importante que sea suficiente, oportuna, transparente. Los conflictos de interés requieren de ser explicados y de una adecuada resolución de esos conflictos de interés. Los riesgos operacionales en el mundo fintech también pasan a tener una importancia mayor cuando estamos hablando de temas que eventualmente escalan cuando hablamos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, los temas de ciberseguridad. Y son temas que son cada vez más relevantes, no solamente en el mundo fintech, sino que también en el mundo financiero en general. Los temas de solvencia y de liquidez también son sin duda importantes. Para esto entonces hay una serie de exigencias que tienen que ver con el registro, con las garantías, requerimientos de liquidez y solvencia, todo esto dependiendo del tipo de negocio. La gestión de los riesgos, acreditación, información, etc. Por lo tanto, acá estamos hablando de una serie de temáticas que requieren atención desde el punto de vista regulatorio, puesto que los riesgos en este sector son riesgos que observamos en distintos ámbitos del mundo financiero y requieren de un marco de regulación que los aborde. La siguiente. Considerando entonces la necesidad de establecer un marco de regulación para la industria fintech, considerando nuestra nueva legislación, tenemos distintos elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la emisión de la normativa. La primera parte tiene que ver con los servicios fintech propiamente tal, que hay distintas entidades sujetas a regulación o distintos servicios sujetos a regulación que pueden ser al final del día prestados por una misma entidad también, siempre y cuando esto sea de acuerdo a la regulación que se vaya emitiendo, pero tenemos plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, custodia, intermediarios, enrutadores, la asesoría de inversión, son todos temas que van a ir surgiendo como actividades sujetas entonces a regulación. Y en ese sentido, la regulación justamente trata de hacerse cargo de los riesgos que mencionábamos previamente, y para eso hay que abordar temas como el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, los temas de patrimonio y garantía, la información al público, idoneidad, otros requisitos, ¿no? Para eso entonces vamos a tener 8 mesas consultivas, que se les va a explicar en unos minutos más el cómo se van a desarrollar. La emisión tiene que estar programada entonces para entre septiembre y octubre del 2023, considerando que el inicio de estos servicios fintech está establecido para febrero de 2024 bajo este nuevo marco de regulación. Los temas de finanzas abiertas los vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahí estamos hablando de temas de finanzas abiertas en términos más generales, los iniciadores de pago en particular, donde también se van a ver aspectos de registro y requisitos, normas operacionales, los temas de ciberseguridad, los temas de consentimiento, las APIs, son todos temas que van a ser importantes y vamos a estar discutiéndolo en mesas algo más adelante, también van a haber mesas consultivas en ese caso. Y julio de 2024 es el plazo que nos da la ley para el tema de finanzas abiertas. Hay otros aspectos que abarcan transversalmente a muchas de las entidades bajo el perímetro de fiscalización de la CMF, que también vamos a estar desarrollando la regulación de manera paralela. La siguiente. Este proceso normativo que ya está en curso, que ya partió y que hemos trabajado intensamente, incluso desde antes de que se publicase la ley, aquí en CMF, y de hecho con conversaciones con seguramente muchos de ustedes, tenemos la responsabilidad de emitir esta norma de acuerdo a los plazos que nos define el marco legal, y no hay más margen que ese, por lo tanto estamos trabajando a todo vapor. Esto implica procesos que son los tradicionales, ¿no? De consulta pública por escrito, también un informe normativo que va a acompañar cada una de nuestras normas con el análisis de impacto y la propuesta de norma propiamente tal. Eso se mantiene. Estas mesas consultivas son complementarias a ese esfuerzo que permanentemente hacemos. Se consideró entonces estas mesas como justamente con este rol de complementario, donde vamos a trabajar aspectos específicos de la propuesta normativa, que creemos que es especialmente relevante porque de esta manera podemos, cuando saquemos la consulta pública, ya abordar ciertos aspectos que se haya levantado como críticos, como importantes en conversaciones
con ustedes, puesto que este es un marco normativo nuevo, entonces va a requerir bastante trabajo y colaboración, y en ese sentido la invitación la extendemos para que efectivamente las mesas de trabajo sean realmente mesas de trabajo, que podamos tener un ejercicio de conversación funcional a la emisión de las normas futuras, entendiendo que el rol normativo es de CEMEFE, por lo tanto aquí es esta institución la que tiene que finalmente emitir las normas. Pero en este proceso de conversación, de diálogo, esperamos que ese marco normativo permita el desarrollo adecuado de los distintos tipos de negocio, de los distintos actores. Así que, sin más, este proceso empieza ahora. Esa es la invitación que les estamos haciendo. Vamos también a tener distintos cambios a la estructura de la CEMEFE para hacernos cargo de esta temática. Entre ellos, vamos a estar convocando un concurso en los próximos días para tener a un líder de los temas de innovación financiera aquí en CEMEFE. Así que también atentos a eso. Y bueno, sin más, entonces los dejo ahora en compañía de nuestros directores generales, Luis Figueroa y Patricio Valenzuela, para que les vayan presentando el detalle de cómo van a funcionar estas mesas. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias. Voy a partir por mi lado. Yo soy Luis Figueroa, el director general de Regulación Prudencial, y le agradezco el interés por este webinar, que lo que pretende es precisamente generar alguna información previo a la inscripción en las mesas para que tengan ustedes una visión esquemática de cómo están configuradas las mesas y cómo van a funcionar. Si podemos pasar a la siguiente. Entrando directamente a la temática de las mesas consultivas y cómo se van a organizar, eh, vamos a tener 8 mesas, y como indicó la presidenta, en este primer ciclo, que vamos a discutir las normativas relativas a los servicios fintech, y por lo tanto vamos a tener estas primeras 6 mesas, y la séptima y la octava, que tienen que ver con los requisitos de patrimonio, capital y exigencias de garantía, van a empezar desfasadas en un segundo ciclo que van a ser oportunamente comunicadas. Respecto a las primeras 6 mesas, yo me voy a referir a las 3 primeras, que tienen como temática los gobiernos corporativos y gestión de riesgo, y luego Patricio Valenzuela, el director general de regulación de conducta, se va a referir a las otras 3 mesas, que son las 4, 5 y 6, con otras temáticas distintas. Lo que me gustaría decir es que esta configuración de mesa está muy ligada al ámbito funcional que a nosotros nos sirve para poder definir las normas tal y cual están definidas en la ley. La ley indica que ciertos proveedores de servicios fintech tienen que cumplir con determinados requisitos, y particularmente, por ejemplo, en el caso de gobiernos corporativos y gestión de riesgo, se habla que cada uno de estos 7 proveedores de servicios, ¿cierto? Las plataformas de financiamiento colectivo, los sistemas alternativos de transacción, los custodios, intermediarios y enrutadores, más los asesores, eh, tanto crediticios como de inversión, van a tener que cumplir con la norma de riesgo de gobiernos corporativos y gestión de riesgo, y particularmente aquellas que se determinen en el artículo 12. Entonces está muy específico respecto a este tipo de cumplimiento. Lo mismo con las obligaciones de información, que habla también transversalmente que tienen que cumplir estos oferentes de servicios fintech. En el caso del artículo 8, ¿cierto? Se habla de estas obligaciones de información, en el artículo 9 de los de idoneidad, y también algunos otros requisitos de autorización. Entonces, lo que quiero decir es que están muy variados a los requisitos que tiene que cumplir cada servicio fintech, a cómo se armaron las mesas para poder discutir estas temáticas. En el caso del gobierno corporativo y gestión de riesgo, distinguimos que efectivamente el gobierno corporativo es la cabeza y la dirección general de todos los asuntos corporativos, y por lo tanto estimamos que es necesario, en el caso de la naturaleza de estos servicios que son muy distintos, hacer alguna separación. Y para ello se conformaron estas 3 mesas, que son la de plataforma de financiamiento colectivo y sistema alternativo, con algunas características comunes, pero que creemos que es una buena forma de agrupar para poder llevar una discusión sobre los elementos de gobierno corporativo. Lo mismo en el caso de los custodios, intermediarios y imputadores,
que particularmente algunos de ellos sí tienen conexión con los dineros del público y por lo tanto también tienen algunas preocupaciones en particular y por lo tanto se agruparon en una segunda mesa. Y en el caso de gobierno corporativo y gestión de riesgo para asesores y crediticios de inversión, tanto crediticios como de inversión, también las temáticas del gobierno corporativo son distintas. A veces tienen focos que vamos a ver en las láminas posteriores que son distintos. Entonces, si avanzamos en la siguiente lámina, voy a entrar directamente en las temáticas de gobierno corporativo y gestión de riesgo, que son las mesas 1 y 3, y las vamos a dividir en gobierno corporativo y gestión de riesgo. Y particularmente en gobierno corporativo, que va a tocar transversalmente a todos los oferentes de fintech, vamos a hablar de política y práctica en general. Y a pesar de que nosotros sabemos que probablemente los servicios fintech se van a dar en forma combinada, ¿cierto? Plataformas también pueden tener que ver con custodia, a veces tienen también adjuntos enrutadores, pueden haber combinaciones. Los requisitos tienen que ser por cada tipo de servicio tal como lo establece la ley. Entonces, en términos de gobierno corporativo, acá tengo una lista que es general para todos los servicios, pero que obviamente para cada uno de los servicios que estamos elaborando en este caso, se van a hacer distintos énfasis. Entonces, por ejemplo, en términos del primer punto, que es funcionamiento, toma de decisiones y monitoreo de riesgo de la alta administración, aquí lo que nos interesa es cuál es la estructura adecuada en la toma de decisiones, cómo se va a estructurar cada organización. Uno podría hablar de cómo se toman las decisiones en el órgano hablamos de alta administración porque aquí no necesariamente todos tienen directorio, podrían haber organizaciones un poco más simples, pero lo que nos interesa es que exista una estructura adecuada, que donde corresponda exista contraposición de funciones, que pueda haber control de riesgo, que exista un monitoreo adecuado de la alta administración para las decisiones que se tomen en materias muy relevantes, como por ejemplo, precisamente conflictos de interés, por ejemplo, cuáles son las políticas que tiene la organización en términos de políticas de aceptación de tipos de proyectos, de tipos de eh, instrumentos que se van a transar, por ejemplo, en una plataforma, o el tipo de clientes que se puede tener. Tienen que haber políticas, ¿cierto? Más allá de que también se tengan que difundir, también tienen que haber políticas al interior. Las funciones de gestión de riesgo y auditoría interna son fundamentales. La función de gestión de riesgo en muchas organizaciones es especializada. Tenemos que ver hasta dónde se puede especializar esta función, eh, cuáles son los roles que va a cumplir la gestión de riesgo en las distintas organizaciones, ya sea plataformas o custodios intermediarios o asesores, y cuál es el rol de la auditoría interna en hacer ciertos procesos de cumplimiento de ciertas políticas, de las políticas en general y ciertas políticas más específicas, y también, por ejemplo, en algunos sistemas. Si, por ejemplo, existe, y después lo va a ver también Patricio, en el ámbito de la idoneidad, podría haber alguna automatización de algunos procesos y tiene que haber ciertas auditorías, ¿cierto? Que complementen, por supuesto, a la auditoría externa que se define. El manejo de conflictos de interés a nivel del directorio, ¿cierto?, de la alta administración, es muy relevante en todo este tipo de instituciones. Por supuesto, en el tipo de proyectos que puede poner una plataforma, revelar cuáles son los potenciales conflictos de interés que podría tener la empresa proveedora de estos servicios con los proyectos, con los oferentes, cuáles son el tipo de comisiones, de ingresos que se recibe. Eh, los empleados, desde cómo se remunera, también los conflictos de interés que puedan servir en tiempos en términos de asesoría, tiene que haber una definición y una política. Esto es importante porque puede tener dos lados de la moneda, ¿cierto? Una es puertas adentro de la organización, tiene que haber una definición de política de cómo se maneja los conflictos de interés y por supuesto también de cara al público se van a tener que revelar. Aquí me gustaría hacer un paréntesis que eh, es más bien conceptual, organizacional, pero creo que es importante, dado que muchos de ustedes se contactan con nosotros y en general conversamos tanto las áreas de conducta eh, de mercado que dirige Patricio Valenzuela o las del área comercial. En general, en términos organizacionales, nosotros vemos el mostrador hacia adentro, ¿cierto?, la organización, cómo tiene controlados por riesgo y cómo se organiza, los vemos más en el ámbito prudencial,
y cómo es de ese mostrador hacia afuera, en relación con el público, con el mercado, son áreas de conducta, ¿cierto? En general, esa es como nuestra separación más funcional, pero la verdad es que desde el punto de vista conceptual, no van a generar ningún problema porque están perfectamente definidas en cada una de las mesas y va a haber participación de cada uno de los equipos para poder plantear los temas cuando corresponda a un tópico en específico. Entonces, manejo de conflicto de interés obviamente está ligado al manejo de la alta administración y también va a haber una política de difusión de esos conflictos de interés. Entonces, los temas pueden tener también más de alguna dimensión. La prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, ¿cierto? El lavado de activos es un tema relevante, la ley FinTech lo pone como uno de los tópicos especiales que se deben cumplir por parte de todos los que participan como proveedores de servicios FinTech. Acá estamos hablando de básicamente cumplir con las normativas que tienen que ver con lavado de activos, cuáles son aquellas áreas de mayor preocupación donde a lo mejor se requiere alguna diligencia reforzada, cuáles son los mecanismos para poder alertar, hacer reportes de operaciones sospechosas y cuál es la relación que se tiene con el organismo especializado que es la UAP. Entonces interesa ver cuál es la profundidad que tiene los distintos sistemas de lavado de activos. Por supuesto, hay probablemente tipos de servicios que tienen que tener un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo más robusto, más permanente que otros, ¿cierto? O sea, uno podría pensar, sin por supuesto descartar uno de otro, pero que las plataformas que transan ciertos tipos de criptoactivos versus la asesoría tienen distintos énfasis en la prevención del lavado de activos y eso es lo que vamos a discutir en forma separada, cuáles son esos énfasis y cuáles son las reglas particulares que se le van a aplicar a cada uno. En la conservación y manejo de información confidencial. Obviamente esto es muy relevante, ¿cierto? Cuando estamos tratando datos personales de nuestros clientes, como si somos asesores o en las plataformas, si hay un nuevo manejo de información de las personas y manejo de información confidencial, por supuesto, eso es de primer orden en el término de las preocupaciones. La ley es muy explícita en decir que incluso podemos liberar de algunos requisitos, pero en el término de las exigencias de datos personales es muy estricta y por lo tanto esta es una materia también de primer orden que vamos a tratar en las mesas, cuáles son las reglas que se van a aplicar y deberían ser aquellas políticas que deberían considerar los distintos directorios o alta administración de cada uno de estos tipos de instituciones. En la contratación del personal, incumplimiento regulatorio, por supuesto, muy importante y tiene que ser coherente con las políticas que tengan las distintas instituciones respecto de los riesgos que se van a asumir, ¿cierto? Vamos a tener que contar con cierta política de capacitación del personal, de expertise del personal y algunas cosas que se van a ver más específicamente que la ley exige en términos de idoneidad. En términos de gestión de clientes y publicidad de reclamos, obviamente es muy importante porque la gestión de los clientes tiene que ver estrechamente con el riesgo reputacional, todo el acercamiento al cliente, el conocer al cliente no solo por efectos de prevención de lavado de activos, sino que para poder darle un producto que sea adecuado. Tenemos también el artículo 28 de la ley, ¿cierto?, de FinTech, que también exige esto que llaman hospitality, ¿cierto?, vender algo que sea adecuado a las personas que estamos contactando y también la gestión de reclamos. Eso tiene que estar definido en una política, tiene que haber una estructura que este directorio o alta administración, según sea el caso, defina para poder tratar con los clientes. Entonces, toda esta suscita lista de temas son parte de los que vamos a tratar en las mesas de gobierno corporativo y gestión de riesgo, que tienen que ver con políticas y prácticas. Muchas de ellas están a nivel de política y por lo tanto van a tener que ser definiciones que tienen que tomar las distintas instituciones y algunas de ellas las vamos a definir como prácticas en términos de normas. Pero por supuesto, como les decía, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en el caso de los asesores de inversión, obviamente va a haber mucho énfasis, por ejemplo, en el manejo de conflictos de interés o en el tratamiento de la información personal. Por el tipo o naturaleza de negocio, eso van a ser, por ejemplo, dos énfasis importantes que vamos a hacer en ese tipo de servicios. Obviamente, en plataforma o en intermediación o custodia,
van a ser otros los énfasis que se van a poner respecto al gobierno corporativo. La siguiente lámina, por favor. Respecto a la gestión de riesgo en particular, también en estas mismas mesas, dividido por, como ya dijimos, en estos tres grupos de oferentes de servicio, la gestión de riesgo integral es muy importante en este ámbito y obviamente donde exista eventualmente un mercado, un riesgo de mercado o algún otro tipo de riesgo reputacional, tiene que haber cierta gestión, ¿cierto? Cierta gestión de cara al público, riesgos reputacionales en el ámbito también, por supuesto, de cómo se controlan estos riesgos. Dijimos que había una política de, por ejemplo, aceptación de instrumentos que se transan o proyectos, tiene que haber una estructura que controle que se cumpla esa política y por lo tanto esos riesgos reputacionales, también lo va a ver Patricio también más adelante, relacionados con el tipo de instrumentos que se transan, tienen que estar bien contenidos en alguna definición, ¿cierto? Que más adelante veremos que puede ser un libro blanco para el público, pero tiene que haber una definición de política y un control puerta adentro que esto se cumpla. Por supuesto, los riesgos operacionales en todo este tipo de servicios fintech son de primer orden y partiendo por los de seguridad de la información y ciberseguridad. Eh, Seguridad de la información en este caso es muy relevante. Los servicios fintech van a contar con información del público sensible en muchos casos y por lo tanto van a tener que ser capaces de generar un inventario de activos críticos. Activos críticos y cómo se manejan estos activos críticos, cuáles son las políticas de ciberseguridad de la institución, dependiendo del tipo de información, cuáles son, por ejemplo, las políticas de estructuración de datos, de encriptación en el caso que se requiera, cuáles son las políticas de actualización de software, de seguridad física en las instalaciones. Hay una serie de mejores prácticas que dependiendo del tipo de información que estemos hablando, las instituciones van a tener que cumplir y van a ser parte de las políticas y prácticas que nosotros vamos a discutir en estas mesas, dependiendo obviamente del tipo de servicio, como he repetido varias veces. La externalización de servicios, que es otra fuente importante de riesgo para servicios que son basados en tecnología. ¿Cuáles son esos servicios que son externalizables? ¿Cuáles son las políticas de contratos que tienen las distintas instituciones? ¿Cómo se renuevan estos contratos? ¿Cuáles son las políticas de salida? Eso es un ámbito muy relevante, ¿cierto? El uso de la nube, el uso de sitios alternativos de contingencia, que está muy ligado al siguiente punto que tiene que ver con la continuidad del negocio. Tiene que haber una política de renovación de tecnología. ¿Cuál es el plan de continuidad de negocios de las distintas instituciones? Esto tiene que haber un plan de recuperación en el caso de que exista algún desastre, algún problema con la continuidad. Aquí vamos a hablar no solo del plan de continuidad de negocio, cómo se estructura, cómo está establecido, cuáles son los recursos. Tienen que haber pruebas continuas para poder probar estos programas de recuperación. Eh, el uptime que podrían tener eventualmente ciertas plataformas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir un uptime? Se va a definir por parte de la institución, cómo se va a controlar, cuáles son las responsabilidades asociadas a tener un uptime, ¿cierto? Parte importante de lo que hemos visto que son riesgos reputacionales de, por ejemplo, plataformas transaccionales, es que deben cumplir con una cierta continuidad operacional. No se pueden apagar en determinados tiempos y pensar que esto no va a tener ciertas consecuencias y por lo tanto hay que definir bien el marco de continuidad operacional del negocio y cuáles son las reglas que se deberían seguir en este caso. Por lo tanto, hay todo un tema ligado a las tecnologías que tiene que ver con los riesgos operacionales que en general están muy estructurados en el caso de todos los servicios fiscalizados por la CNF y que acá lo hemos dividido en esta seguridad de la información, externalización de servicios, continuidad del negocio y por supuesto una última parte que es muy importante, que es en el registro y comunicación de los incidentes. Le pusimos RIO porque hoy día muchos de nuestros fiscalizados están asociado a un sistema que es eh, que le llamamos de reporte de incidentes operacionales o RIO, en el cual existe un determinado tiempo que se determina en el caso de algunas instituciones, son 30 minutos que se le tiene que informar a la CNF respecto de ciertos riesgos.
¿cuál es el límite, cuál es la proporcionalidad que debemos aplicar para que efectivamente pudieran haber algunas instituciones que tengan la obligación de reportar estos incidentes río, en qué nivel, eh, el nivel de comunicación que tienen que tener con la CNF? Eso es algo también que vamos a tener que discutir. Se tiene que generar un catastro, una base de información con estos incidentes, a partir de qué nivel, cómo se van a definir estos incidentes operacionales, es también algo que tenemos que discutir en el marco de estas mesas 1 a 3, que son de gobierno corporativo y gestión de riesgo. ¿Cuáles son las preguntas generales que nosotros hemos planteado? En general, estamos invitando a discutir sobre las métricas que deben utilizarse para establecer cierta proporcionalidad, en términos de cuál es la variable que deberíamos considerar para poder hacer o no hacer cierta proporcionalidad en algunas de estas medidas que hemos hablado, cuáles son esos umbrales, eh, discutir acerca de los umbrales de alguna exención de requisitos, cuáles son las definiciones que requieren una mayor precisión en la norma, a lo mejor agregar algunas disposiciones, a lo mejor algunas que son cuestionables desde el punto de vista de los negocios que ustedes manejan, y se deberían reestudiar. ¿Cuáles son las actividades complementarias que hoy día desarrollan las fintech que vamos a tener fiscalizadas? Hay que recordar que en general la ley indica de giro único, pero también se habla de servicios adicionales, y por lo tanto nosotros queremos conocer también la realidad de las fintech, más allá de las conversaciones que hemos tenido de estas actividades complementarias. ¿Cuál es la interrelación o dependencia con que las entidades hoy día, las entidades fintech se relacionan con las actuales fiscalizadas de la CNF? Son parte de las preguntas que vamos a discutir y analizar en estas mesas de trabajo. Eh, eso en el ámbito más temático. Después vamos a hablar del ámbito más operativo y cómo se plasma esto en la discusión más directa en las mesas. Pero esto respecto de las primeras mesas 1 a 3 de estos temas, y dejo con ustedes a Patricio Valenzuela, el director general de regulación de conducta, que les va a comentar sobre las mesas 4 a 6. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Quizás reiterar un poco lo que manifestaba Luis al final o hacia el final de su exposición anterior, que la idea de estas mesas es básicamente poder intercambiar visiones, intercambiar opiniones, analizar si lo que estamos pensando como regulador les hace sentido, no les hace sentido, si hay algún mecanismo que permita solucionar la problemática que ve el regulador de una manera más eficiente para el mercado, ¿ya? También ver si hay algunos espacios de proporcionalidad. Entonces, la idea es que justamente en estas mesas se debata y todos los que participen puedan dar sus visiones sobre las distintas temáticas que puede proponer el regulador o que a priori puede estar pensando que resuelven alguna problemática específica, ¿ya? Entonces, esta es la instancia de discusión, las mesas específicas. Y en ese sentido, la mesa 4 que se relaciona con las obligaciones de información al público, ¿ya? Hay, yo diría que 3 grandes áreas temáticas que quisiéramos conversar, ¿ya? La primera es cuál es el mecanismo más idóneo en los tiempos actuales para que la información sirva, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cuándo es oportuno entregarla? Al minuto en que se hace la publicidad, por ejemplo, al momento anterior a que contrata o cuando contrata a la persona, ¿ya? Porque hoy día hay ciertas obligaciones de información que pareciera hacen más sentido cuando se publicita algún producto o servicio terminado, otras al momento de contratar. Entonces, la idea es tratar de generar un debate respecto a, con los mecanismos tecnológicos actuales y con las características socioculturales de las personas que hoy día usan redes sociales o que contratan por medios remotos o algunas incluso presenciales, ¿cuál es la mejor vía? ¿Ya? Y en ese sentido también analizar o discutir respecto a si la información tiene que ponerse a disposición de la persona para que él la revisa cuando quiera, o en realidad debiéramos preocuparnos de que lea la información cuando se le entrega, ¿ya? Y en ese sentido, no sé si se han fijado que algunos cuando compran software, aceptan licencias, por ejemplo, tienen que marcar un check y de alguna manera te fuerzan a leer, aunque muchas veces la gente no lo lee. Entonces, la idea sería conversar respecto a cuál es el mejor modelo. Verificación de lectura, poner a disposición, entregar y suponer que lee, ¿ya? Al mismo tiempo, cuando uno quiere informar a la gente, de alguna manera se generan costos regulatorios, ¿ya? Es decir, cada vez que tengo que generar un reporte, cada vez que tengo que
verificar que alguien lea algo o pedir que me declare algo, genera algún costo regulatorio. Entonces, ¿qué mecanismo podría emplearse para disminuir ese costo regulatorio asociado a la entrega de información? ¿Ya? Entonces, yo les diría que esa es como la primera gran área temática que queremos conversar en esta mesa 4. La segunda es, no todas las personas somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos la misma educación, no todos tenemos la misma información, ¿ya? O incluso cuando nos entregan la misma información, no la entendemos de la misma manera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, una inquietud que queremos testear es, ¿hace más sentido tener una información estandarizada para todos los clientes? Asociado un poco a los costos regulatorios, ¿cierto? Que puede a lo mejor tener menor costo regulatorio, o más bien focalizada en función de las características particulares de cada cliente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los mecanismos actuales nos permiten de alguna manera poder comprender de mejor manera a cada cliente, orientarle productos o publicidad más acorde a las características particulares o necesidades de ese cliente. Hace sentido que la información también deba ser orientada a ese cliente, y en ese sentido, por ejemplo, cobra relevancia o no el que sea calificado el inversionista, por ejemplo, que quiere obtener una asesoría o que quiere comprar un producto financiero, ¿ya? También hoy en día hay público que no necesariamente habla en el idioma castellano. Entonces, ¿debe estar la información en el idioma castellano, o también hace sentido que para quienes tienen un idioma nativo distinto, no deba estar orientado o redactada en su idioma, por ejemplo, la información? ¿Debe el lenguaje que se usa al entregar la misma información reconocer que hay distintos niveles de educación y por lo tanto que hay ciertas expresiones más técnicas financieras, por ejemplo, que no van a dominar todas las personas, o más técnicas jurídicas que no van a dominar todas las personas? Y en ese sentido, hace sentido que la información esté más bien redactada y orientada a un público más específico, ¿ya? Entonces, yo les diría que es como la segunda gran área temática que queremos discutir en esta mesa de obligaciones de información, ¿ya? Estandarizada versus focalizada. Y la tercera es una idea más bien que no la hemos visto mucho a nivel internacional, pero que creemos que se desprende de algunos principios y recomendaciones, que es cómo podemos tratar de educar al cliente a través de la entrega de información, a través de la publicidad. Entonces la idea, como esa tercera área temática en esta mesa, es conversar con los que participen para efectos de ver qué mecanismos se nos ocurren, o si se han visto, si se utilizan, porque a lo mejor algunos fintech hoy día ya están empleando algún sistema a través del cual educan a los clientes. Entonces la idea podría ser levantar esos mecanismos, analizar su conveniencia, ver si vale la pena avanzar en esta línea, por ejemplo, la normativa, para contar con inversionistas cada vez más educados y que les sirva más la información, y que esa información no sea un mero costo regulatorio por llegar y cumplir, sino que también sirva de alguna manera para ir contribuyendo a la educación financiera, ¿ya? Esa sería como la mesa 4. En la mesa 5, y aquí hago una salvedad, esta es una mesa que tiene que ver con un requisito que está muy específico en la ley FinTech, que es el requisito de idoneidad de las personas y algoritmos que se emplean para las recomendaciones de inversión o para la evaluación crediticia, ¿ya? Pero esta norma también es extensible, y por lo tanto es importante que ustedes sepan, a los intermediarios de valores, administradoras generales de fondos, en particular respecto a los algoritmos que se empleen para, por ejemplo, dar asesoría u otro tipo de servicio equivalente. Entonces, en este sentido, esta mesa va a tratar estas temáticas que van a ser atingentes para los asesores de inversión, para los asesores crediticios de la ley FinTech, pero también para los intermediarios y las administradoras generales de fondos, y en ese sentido también es conveniente que ojalá puedan participar algunos representantes de esas industrias en esta mesa de idoneidad. ¿Ya? En particular, las áreas temáticas que nos gustaría testear con quienes participen es cuáles son los mecanismos más eficientes para acreditar la idoneidad de las personas, ¿ya? Un mecanismo estandarizado como el que se está aplicando hoy día en el mercado de valores, a la industria de administración de fondos, por ejemplo, de corretaje de valores, asesoría de inversión, por ejemplo, que es a través del Comité de Acreditación del Mercado de Valores que hoy día tienen implementado las bolsas, por ejemplo.
¿Es conveniente ese mecanismo? ¿Hay alguno mejor? ¿Cuáles son las ventajas de ese mecanismo? ¿Cuáles son las desventajas? Lo segundo es, ¿qué rol, y la idea es debatir de eso en las mesas, qué rol tienen los títulos o los grados académicos, por ejemplo? ¿Deben ser complementarios a la acreditación? ¿Con la acreditación carecerían un poco más de utilidad o no? ¿Son necesarios más allá de la acreditación? Entonces también la idea es debatir sobre esos aspectos. ¿Qué rol juega la experiencia? ¿Es supletoria, complementaria o tiene que jugar algún rol o no debe jugar ningún rol, por ejemplo? ¿Ya? Nosotros a nivel internacional vimos algunas soluciones en que, por ejemplo, las personas con menos experiencia les piden mayores exigencias de títulos o acreditación y a los que tienen más experiencia, menos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué rol juega la experiencia? Y la idea es debatir de eso en esta mesa. También, para efectos de que haya neutralidad tecnológica, así como hay que acreditar la idoneidad de las personas, la idea es, bueno, ¿qué mecanismos son eficientes para acreditar la idoneidad de los algoritmos? ¿Ya? ¿Debe ser algún mecanismo de certificación por un tercero, por ejemplo? ¿O hace sentido que sea la misma empresa la que deba tener un responsable encargado de verificar que el algoritmo esté entregando los resultados que se espera entregue conforme al diseño que tiene? ¿Ya? Y en ese sentido, si vale o no la pena que exista y que la normativa de alguna manera sí lo exija, ¿cierto? Para esos fines es el debate, es para ver qué es lo que queda en la normativa, que deba haber alguna persona que sea responsable de no solo verificar que el algoritmo haga lo que debe hacer, sino que al mismo tiempo de comprender el modelo que está atrás, el modelo lógico que está atrás ese algoritmo, ¿ya? Si es viable o no es viable, ¿cierto? Porque muchas veces estos algoritmos se subcontratan y a lo mejor la persona no va a saber cuál es el algoritmo, pero puede que sí. Entonces la idea es debatir un poco respecto a la conveniencia, necesidad, pertinencia de contar con un responsable que pueda entender ese modelo automatizado. ¿Ya? Lo mismo respecto a quien usa o que va a usar el algoritmo, ¿cierto? El cliente. ¿Debe contar con cierta educación? ¿Debe la entidad, por ejemplo, proveerle de algún grado de capacitación a ese usuario para que sea capaz de entender el resultado que le está entregando el algoritmo? ¿O del hecho que deba saber, por ejemplo, que es un algoritmo? ¿Ya? Sin prejuicio que en esta materia hay una conexión con la norma de obligaciones de información, ¿cierto? Porque de alguna manera se acuerdan que les planteaba que estamos analizando, y la idea es conversarlo con ustedes en las mesas, si se puede educar a las personas a través de la información que se le entrega. ¿Ya? Por último, también nos gustaría testear algo que a nivel internacional está en la discusión. ¿Ya? La Comisión para ciertas materias ha tenido una postura, pero la idea sería poder conversarla, debatirla en las mesas, respecto a lo que se puede llamar como ética en la definición de modelos. ¿Ya? Es decir, ¿parece o no razonable, es atendible o no, por ejemplo, prohibir o no pronunciarnos sobre el empleo de variables que de alguna manera puedan tener algún efecto en materia de discriminación por género, raza, edad, religión, o no les hace sentido, por ejemplo? Ya entonces la idea es debatir respecto a estos principios que han ido surgiendo, que tratan de evitar que se empleen este tipo de variables para evitar sesgos de resultado, ya que al final un resultado termine perjudicando a una raza específica, a una religión específica, a una edad, o no, o si en realidad, en opinión de quienes participen en las mesas, no haga sentido que el regulador deba establecer algún tipo de prohibición o práctica o recomendación en ese sentido. ¿Ya? Por último, en la mesa 6, que el foco yo les diría que está más bien centrado en las plataformas de financiamiento colectivo como servicio autorizado y los sistemas alternativos de transacción, porque puede ser que las entidades en la práctica presten varios servicios regulados. Entonces esto está más bien orientado a quienes quieran prestar este servicio dentro de los multiservicios que presten. Ya, en el caso de las plataformas de financiamiento colectivo, la idea es debatir respecto al rol que va a tener la plataforma en la verificación de que el proyecto no sea fraudulento, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, ¿debe o no tener la plataforma a través de la cual se difunde una necesidad de financiamiento? ¿Debe tener algún rol esa plataforma en materia de prevención de fraudes? ¿Debe hacer alguna suerte de due diligence de los proyectos que se realizan? ¿Es muy caro o no
¿Lo hacen hoy día las plataformas de financiamiento colectivo? ¿Ya? Entonces la idea es debatir sobre ese rol. También respecto a si debiera haber algún grado de información continua sobre los proyectos que ya se financiaron a través de la plataforma. Es decir, por ejemplo, ¿se le debe pedir a esa entidad que se financió a través de una plataforma de financiamiento colectivo por las propias reglas que establece la plataforma para sus clientes que quieren financiarse a través de esta plataforma? ¿Algún grado de información sobre, por ejemplo, estados financieros, anuales, alguna suerte de comprobante de declaración de renta, algo que le permita al inversionista saber en qué está el proyecto? ¿Algún programa de cumplimiento de gastos, por ejemplo? ¿Ya? Entonces la idea no es necesariamente pedirlo, no es que estemos pensando necesariamente pedirlo, la idea es debatir respecto a estas temáticas, es decir, los actores del mercado, quienes participan, quienes van a ser regulados, quienes van a ser clientes de las plataformas, ¿qué opinan sobre estas materias? ¿Ya? Como se trata de información continua, también se va a tocar en la mesa de obligaciones de información, ¿ya? Pero queremos, como está bien orientado a lo que son las plataformas de financiamiento colectivo, abordarlo también en esta mesa particular, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles son las principales preocupaciones o áreas de preocupación que tienen quienes hoy día participan de estos proyectos o quienes son dueños de plataformas de financiamiento colectivo? ¿Qué otras áreas de preocupación tienen? ¿Ya? Y en el caso de los sistemas alternativos de transacción, ¿ya? Si hace sentido o no hace sentido que en su propia reglamentación interna deban contemplar reglas para efectos de prevenir la pérdida de confianza en esa plataforma, ¿ya? Y en ese sentido, ¿deben o no contar con estos libros blancos que recomiendan de alguna manera en MiCA a nivel europeo, que describan las características de los criptoactivos o instrumentos que se van a cotizar, por ejemplo, en esa plataforma, de manera que los clientes puedan entender el instrumento que están comprando? ¿Ya? También, si hace sentido o no hace sentido, si es razonable, si es atendible, si es necesario, que deban contar en su reglamentación esos sistemas alternativos de transacción con mecanismos, por ejemplo, para abordar incumplimientos o prevenir incumplimientos de las contrapartes. Es decir, si yo quiero comprar un criptoactivo y cierro el negocio, que después no me cumplan, por ejemplo, un contrato por diferencia, que llegado al minuto en que yo quiero cobrar la diferencia a favor que tengo de ese contrato por diferencia, no me cumpla la contraparte, por ejemplo, de la operación. ¿Ya? ¿Hace sentido o no regular eso? ¿Es necesario o no? ¿Es conveniente? ¿Es una sana práctica? ¿O se termina traduciendo en un mayor costo y haciendo más gravoso el negocio, lo que hace que surjan menos sistemas alternativos, por ejemplo? Entonces la idea es discutir sobre eso. ¿Ya? ¿De qué manera también pueden existir modelos internos de mitigación de los riesgos vinculados a los procesos estos de liquidación y compensación que se llaman? Que es el riesgo de que yo pierda el capital porque le entregué el dinero a la persona que finalmente no me entregó nada a cambio, ¿ya? O el hecho de que no me cumplió el negocio, si bien no pierdo dinero, pero tengo que volver a comprar o vender lo que había comprado o vendido, y por lo tanto hay algún costo asociado financiero a lo menos. Entonces, ¿hace sentido o no? ¿Es necesario? ¿Es conveniente que los sistemas alternativos de transacción deban contar con algún modelo de mitigación de esos riesgos, por ejemplo? ¿Que deban regular los mecanismos de compensación y liquidación? ¿Ya? Y finalmente también, ¿hasta dónde ahondar en las condiciones de acceso? ¿Ya? Porque es más o menos claro a nivel internacional, y yo creo que todos los sistemas alternativos, plataformas e intermediarios hoy día lo hacen, que es difundir los costos de prestación de servicios. Pero si hay otro tipo de condición de acceso, ¿cuáles debieran ser? ¿Cómo debieran difundirse? ¿Ya? Y también, si es conveniente o no que en esa reglamentación interna se establezcan mecanismos para ir fortaleciendo lo que se denomina conformación de precios, es decir, el procedimiento a través del cual se van a ir asignando operaciones, ¿ya? Y finalmente, porque a nivel internacional hay algunas prácticas que recomiendan que haya cierto grado de transparencia, es decir, que se difunda información antes de la transacción y después de la transacción, ¿ya? Por ejemplo, quiénes son las personas que quieren comprar o vender, por qué montos, a qué precios, y después de que se cerró el negocio, bueno, quiénes compraron, a qué precio y por cuánta cantidad. Y también, si es que es conveniente o no que en esta reglamentación interna de los sistemas alternativos se deban contemplar lo que se conoce como circuit breaker, que viene siendo como mecanismos de suspensión de operaciones frente a determinados eventos. Por ejemplo, está cayendo mucho el Bitcoin, cayó más de un 60%, se suspenden las transacciones.
¿Ya? Entonces, como le digo, no es que estemos pensando a priori establecer este tipo de exigencias, son exigencias que hemos visto a nivel internacional que se han dado, y lo que quisiéramos en esta mesa es testear con quienes participen la conveniencia, si hace sentido, si no hace sentido, si es algo que es necesario realmente, o es algo que es deseable y debería quedar más bien como una buena práctica. ¿Ya? Eso por esta mesa. En cuanto al funcionamiento de las mesas, ¿ya? Sí, eso, gracias. ¿Ya? Básicamente, como les contaba Luis, la Comisión para el Mercado Financiero va a organizar lo que se llama estas mesas por más bien área temática, ¿ya? Como se las acabamos de describir. ¿Ya? Las sesiones van a ser presenciales con un número de 15 personas máximo, eso es lo que estamos pensando, en que haya 4 mesas por tema, pero se está pensando que si eventualmente hubiera más interesados, eventualmente emplear algún modelo más bien virtual para que el remanente de personas puedan también participar de un proceso, pero ya en que no haya este límite de número de personas y en que la discusión sea más bien a través de los chats o a través de correo electrónico para facilitar la participación de un número bastante mayor de personas, ¿ya? Porque estamos hablando de 4 mesas, acuérdense, esto es por área temática, entonces cada área temática tendría 4 mesas máximo con 15 personas máxima, y por lo tanto estamos hablando de un universo de 60 personas más o menos, y cualquier exceso, la idea sería poder abordarlo con una mesa más bien virtual, ¿ya? La idea sería que fuera en ciertos días y horarios predefinidos que tenemos, que serían los días lunes, miércoles y jueves, en la mañana y en la tarde, en los horarios que ahí se señalan. La idea sería que las mesas que se hacen en la mañana se hagan en la sede que tiene la comisión en Moneda, obviamente la dirección va a quedar a disposición, ¿ya? Y en la tarde que sean aquí en la sede de Alameda, ¿ya? Y eventualmente, como les decía, estas mesas de remanentes o más grandes que puedan celebrarse de manera virtual, ¿ya? En un formato a través de Zoom, webinar, y eso lo tendríamos que ir viendo dependiendo de la demanda de gente que quiera participar en cada mesa, ¿ya? La idea es que se pueden empezar a inscribir a partir de hoy. La lógica de este webinar era poder contarles esta estructura para que ustedes dijeran, me interesa en esta mesa, esta mesa, esta mesa, y lo pueden hacer a través del formulario de inscripción, que les va a permitir inscribirse en más de una mesa, y por lo tanto cada uno de ustedes va a poder marcar en aquellas mesas cuyas áreas temáticas les interesa participar, ¿ya? Ojalá que traten de, quienes quieran inscribirse en más de una, tratar de poner las que más les interesan, porque tengan presente que la otra modalidad va a ser más bien virtual, si es que hay muchas personas que se inscriban, ¿ya? Lo van a poder hacer a través de la página web, y la fecha y hora final de la citación para la mesa específica en que va a participar la persona va a ser indicada al correo electrónico que indiquen en ese formulario de inscripción para las mesas. Es un formulario de inscripción distinto al que usaron para inscribirse en este webinar, ¿ya? Y que se va a habilitar a partir de hoy y hasta el día 19 de mayo, incluido, ¿ya? Y la idea es que, independiente de la mesa a la que se inscriban, todas las personas van a poder acceder a documentos que se van a poner a disposición del público, en que va a haber un documento por mesa y la va a poder bajar cualquiera. Entonces uno igual va a poder, aunque no participe en la mesa, entender cuáles son las preocupaciones o inquietudes que tiene la comisión y que le interesaría conversar en la mesa determinada y por qué motivo, ¿ya? Entonces la idea es que justamente esos documentos ayuden a la discusión que va a haber en cada mesa, ¿ya? Y por lo tanto, sugerencia es bajar esos documentos, leerlos, y luego inscribirse en las mesas a través del formulario. No dejen, ojalá no lo dejen para el último día, porque el día 19 de mayo se va a cerrar a las 23:59 de ese día, se va a cerrar ese formulario, por lo tanto, traten de inscribirse antes del 19. Siguiente, y ahí continúa Luis. Sí, para comentar la estructura de cada mesa, simplemente cómo va a ser el funcionamiento que ya comentó Patricio. Cada mesa va a durar 2 horas, con una presentación introductoria por parte de nosotros, la gente de la CMF, de 15 minutos, de temas un poco más específicos, parecido a lo que hicimos acá, pero en detalle de cada mesa. Y va a haber 1 hora 45 minutos para discusión, por eso la participación está acotada en el número de personas que van a participar. Y el foco de la discusión es en el área temática que estamos definiendo acá y que hemos hecho este adelanto. Y la idea es que probablemente se van a dar igual otras
consultas que ustedes tienen, ¿cierto? De las lecturas y del análisis. Obviamente estos temas son bien apasionantes y la gente se le ocurren muchas cosas, entonces ahí también vamos a recoger probablemente algunas inquietudes, pero la idea es focalizarse respecto de lo que ustedes piensan de esta propuesta que están en los documentos que van a estar disponibles. Son documentos relativamente cortos, 6 a 8 páginas, donde se hace alguna propuesta conceptual para el desarrollo de estas materias. Entonces, la idea es básicamente abordar esto bajo 3 focos: la práctica actual, lo deseable, ¿cierto? ¿Qué queremos, qué quieren ustedes? ¿Cuál es la reacción respecto a esta propuesta? ¿Y qué cosas se deberían tal vez evitar? ¿Cuál es la mirada de esa perspectiva? Por lo tanto, lo importante es que también podamos ver respecto a los costos que implica esta regulación o los impactos que puede tener para las mismas instituciones o para el público también, si es que no se implementan, eh, y eso tiene que ver con la reputación. Capturar variables de proporcionalidad, ciertos umbrales y principalmente el parecer que ustedes tienen respecto a la propuesta preliminar de la CMF, y reiterar algo que se dijo en un principio, que esta no es la única instancia que tiene para participar el público en general. Vamos a tener la consulta pública regular, con la propuesta escrita, con nuestros documentos de justificación, y donde por supuesto pueden hacer todas las sugerencias que se tengan respecto a estas consultas. Y además vamos a habilitar junto con los documentos también el correo electrónico que estuvo hasta hace poco operativo, para que volvamos a recibir las preguntas. Eso es relativamente lo que vamos a hacer. Esperamos que se inscriban, pero ojalá en una forma racional, para que podamos ordenadamente poder procesar las distintas industrias están pensando respecto a estas propuestas. Eso por nuestra parte, Patricio. Yo solamente despedirnos y darle las gracias por la atención que hemos tenido en este webinar, y esperar simplemente las siguientes etapas, que las vamos a dejar disponibles en la presentación, que son simplemente esta semana de inscripción y luego el que partirían las mesas el 24. Eso, muchas gracias por invitar. Parte, Patricio. Sí, muchas gracias a todos y bienvenidos a las mesas, pues. Que sea un proceso productivo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.